Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de un capítulo más de este podcast llamado Rock a Domicilio. Mi nombre es Alberto Marchena y a partir de este momento los acompaño aquí en vivo y en directo, porque este podcast lo hacemos en vivo. Y después queda, una vez terminado, lo dejamos disponible para todos en las plataformas más importantes como Apple Podcasts, Speaker, Spotify, Deezer y mucho más. Y este podcast, pues la razón por la que lo hacemos, y lo hacemos todos los días entre las 8 y las 9 de la noche, hora Colombia, es porque en estos días tan complicados de aislamiento, de estar en casa, encontramos que esta puede ser una muy bonita forma de reunirnos todos al final del día y hablar de una cosa que nos encanta y amamos, que se llama el rock. Y para eso siempre tengo un compañero que está ubicado en Medellín, en las montañas, en una casa muy bonita, en Santa Elena, en Antioquia. Y de paso quiero saludarlo para desearle las muy buenas noches desde Medellín, desde las montañas de Santa Elena, a Juan Kiss. Saludos, Alberto Marchena, ya saludamos a la gente de Instagram, saludos a la gente que está conectada vía Spreaker también. Ya lo voy a retuitear yo, el enlace para que todos se puedan conectar a través de mi Twitter. Y hoy tenemos un tema muy bonito. Hoy es viernes, el último de la semana, ya volveremos el lunes. Hay muchos temas por desarrollar, pero que usted ya lo explicó, Alberto Marchena, el tema de hoy, y si no, adelante. No, lo voy a explicar, mire. Hoy vamos a hablar de pecados culposos en el rock. Hemos llamado pecados culposos porque, como en todos los géneros de música, siempre hay unas bandas que de pronto no tienen el mayor aprecio o de pronto no tienen el mayor respeto de los críticos y del mundo del rock, pero que por casualidades de la vida a uno le gustan. Y uno... Bueno, ¿qué puede hacer? A uno le gusta esas grandes bandas como Pink Floyd, como U2, como Guns N' Roses y todo, pero de pronto hay bandas que no son tan buenas, que la mayoría de los que les gusta el rock dicen, ese grupo no es tan bueno, pero a uno particularmente le gusta. Son esos pecados culposos del rock. Y por eso hoy les puedo, yo creo que en la medida que vayamos nosotros contando, ustedes van a entender un poco más de qué se trata y seguramente van a animarse a participar. Pueden participar escribiéndonos vía Twitter. Está el Twitter de Juan, que es JuanKiss67, o el mío, que es Marchena JR. JuanKiss67 o Marchena, así como suena, JR. Cualquiera de los dos lo pueden hacer y nos mandan esos pecados culposos del rock. Bueno, buenas noches para todos, listos para comenzar. Y Juan, no tenemos como una agenda especial, porque hoy es un programa como un poquito más calmado, más relajado. Y pues simplemente vamos a cogerlo esto como con calma y tal vez yo tengo una listica como de mis 10 pecados culposos del rock. Y yo creo que hasta por ahí podíamos arrancar, o sea, no sé si usted hizo una lista como tal también. Sí, yo tengo lista por décadas, como puede verlo acá en mi cuaderno. No, yo no tengo por décadas, yo las puse ahí como sea. Pero me voy a aventar con una pregunta de una vez, porque es muy posible que usted y hasta los oyentes me digan, no, esas no valen, porque esas sí fueron muy exitosas, no tan exitosas como otras, pero sí tuvieron éxito. Yo tengo 1, 2, 3, 4 dudas. Voy a comenzar con 2 dudas. Pero mire, sí. Aquí vale la pena aclarar, lo que para uno puede ser un pecado culposo puede que para otros no sea un pecado culposo. Entonces digamos que ya de por sí, si uno la mete en la lista de pecados culposos es porque uno no está muy seguro que es una banda muy reconocida. Seguramente yo en mi listado pondré unas que me dice, oiga, pero eso no es culposo, ese es un gran músico. Pero fíjese que no. Yo creo que en una buena medida, usted tiene muy claro el Rock and Roll Hall of Fame, el Hall de la Fama del Rock and Roll. ¿Cierto? Esa cofradía, claro que la tengo clara. La tiene clara. Esa cofradía del Rock and Roll Hall of Fame, digamos que puede ser muchas veces hasta un filtro para decir uno no se imagina que este grupo vaya a entrar a ese Hall de la Fama del rock. Y eso es una buena explicación, es una buena forma como de medirlo, aunque a veces uno no comulga con lo que ellos hacen, pero digamos es una forma como de medirlo. No son de esos grandes grupos que siempre serán recordados en la década. No necesariamente. Es esa cosa. O sea, mi pecadillo culposo no es porque las bandas no sean buenas, sino porque no tuvieron tanto éxito. Exacto, no son tan recordadas. Perfecto. Por ejemplo, tengo a Dokken, a Rat y a Y&T. Tuvieron un éxito mediano, ¿me entiende? Se lo voy a explicar más fácilmente. Rat es mucho más banda que Motley Crue, por ejemplo. Arrancaron a la par, son muy amigos. Cuando ambos
apenas estaban empezando, se compartían casas, hoteles y hasta novias. Pero Motley Crue la sacó del estadio. Motley Crue es una banda que ha vendido millones y millones de álbumes y ha tenido más nombre y más recordación y más peso. Pero ¿qué le pasó a Rat? Porque Rat, siendo una banda igual o más talentosa que Motley Crue, ¿por qué no tuvo tanto éxito como ellos? Algunos dicen que porque eran más juiciosos, o sea, el baterista no le pegaba a su esposa como lo hacía Tommy Lee, el cantante de Rat no se accidentó en un carro y mató a su copiloto, el guitarrista de Rat, Warren Martínez, es un tipo totalmente saludable y no un enfermo como Mick Mars, en fin, un montón de detalles. El bajista de Rat no murió por una sobredosis. Algunos dicen que son los elementos que rodearon a Motley Crue los que los hicieron más famosos que Rat. Yo también he pensado Rat, una cosa de no? Rat, y es que Rat, para tocar lo que puede ser considerado un pecado culposo, perteneció a ese movimiento del hard rock de los años 80. El hard rock en general, o el hair rock, el rock de los peludos, que es el género, tal vez uno de los géneros favoritos de Juan, yo diría que su género favorito, de por sí es un género que no ha tenido mayor respeto dentro del mundo del rock. Solo hasta hace muy pocos años, inclusive cuando en el Rock and Roll Hall of Fame metieron a Bon Jovi y metieron a Def Leppard, fue cuando un poco estas bandas empezaron a tener un poco más de respeto. Pero sin embargo, los que aman el rock de los 70, de bandas como Pink Floyd y todas estas bandas, o los que les gustan los Beatles, o los que les gustan las grandes bandas de rock de todos los tiempos, siempre miran por encima del hombro a los músicos del hard rock. No necesariamente muchos eran los mejores músicos, no necesariamente sus canciones eran tremendamente comerciales, no hicieron esos discos, digamos que de gran calidad musical o discos temáticos ni nada por el estilo. Y además vivieron en la época, la mayoría de los 80, que era una época en la que el rock tenía mucho acceso al mundo del pop, a la radio pop. Entonces, como tenían éxitos de pop, como los tuvo Motley Crue, como los tuvo Bon Jovi, como los tuvo todas estas bandas, digamos que esos rockeros que estaban acostumbrados a canciones de 7 minutos, súper artísticas y todo, pues miren un poco por encima del hombro a esa generación de los 80. No es discutir si finalmente son buenos o son malos, eso es como cuestión de gusto. El grunge, por ejemplo, que tiene mucho respeto en la música, para los críticos lo respetan más que el propio hard rock. Por eso ustedes ven que en el Hall de la Fama del Rock están entrando primero las bandas grunge que necesariamente muchas grandes bandas del hard rock. Entonces, digamos que todas las bandas del hair metal, incluido Rat, siempre han sido un poco como que miradas así como que despectivamente. Usted que es fanático de ese género, ¿no ha sentido ese no ha sentido esa sensación? Por Dios, y son bandas que tienen tanto talento o más talento que las otras bandas que la gente cree que son superiores. Por ejemplo, la revista Rolling Stone, ¿sabe cuándo le dio la primera vez una portada a Motley Crue? Una banda que arrancó en el 81. La primera portada de Motley Crue en Rolling Stone fue en 1989. Y lo tuvieron que hacer por obligación porque era el álbum más vendido en América, el Dr. Feelgood. ¿Usted sabe cuándo fue portada de la revista Rolling Stone Kiss? En el año 2006. O sea, ya mucho tiempo hasta después de la reunión. Kiss fue otro grupo muy discriminado en el rock. 2006. Kiss es una banda discriminada, lo que pasa es que ha tenido mucho éxito porque ha tenido 10, 12 canciones que han sonado en radio, pero hay muchas bandas que tienen mucho talento. Casualmente hoy se lanzó el Out of the Cellar de Rat en 1984, que es un álbum supremamente perfecto desde el punto de vista del rock duro, pero solo lo mencionan los que conocen ese mundo, ¿me entiende? Los que conocen el mundo del rock duro y se adentran a escucharlo. Para mí, mi primer pecado culposo, no porque no tienen talento, sino porque no tuvieron el éxito que debieron tener, es Rat, la banda de San Diego, California. Ese es mi primer pecado culposo en cuanto al éxito, no por falta de talento, ¿no? Yo le voy a contar un pecado culposo mío en el rock y me voy a ir un poco más hacia acá, me voy a ir a la época de los años 90. Ahí tengo un pecado culposo con una banda que se llama Bush. Bush es una banda inglesa que tiene como cabeza a Gavin Rossdale, ¿vale?
que durante mucho tiempo fue la pareja de Gwen Stefani. Pues Bush es una banda que apareció en el mundo del rock en el año 1994, en plena fiebre de la música alternativa o del grunge. Y en el 94 ellos se vinieron a vivir a Estados Unidos porque los ingleses no gustaban para nada del sonido del grunge. Los ingleses estaban metidos en su Britpop y toda esa historia. Y Bush se vino a Estados Unidos teniendo un cantante inglés. En el 94, en pleno movimiento fuerte del grunge, sacaron el 16 Stone y la reventaron en Estados Unidos. De ese álbum pegaron Everything Zen, pegó Little Things, pegó Calm Down y pegó Machine Head. Y pegó también Glycerin. Tuvieron 5 éxitos gigantes de ese álbum, que era su álbum debut. Después, 2 años después, en el 96, sacan el segundo álbum, el Razor Blade Suitcase, y pegan Swallow y pegan Greedy Fly, que era un disco muchísimo más oscuro. Y después siguieron sacando discos que les fue relativamente bien, pero por ejemplo en el 99 publicaron The Science of Things, La Ciencia de las Cosas, y ese disco tenía una canción llamada The Chemical Between Us. Es la hora que ese grupo es muy discriminado en el rock. De toda esa generación del grunge, de toda la generación, digamos que ayer hablaba de esos 4 jinetes que eran Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains y Soundgarden, que eran como los dioses y los más respetados del grunge. Esos que amaban esa música miraban a Bush como un grupito como de segunda categoría. Pero a mí personalmente me encantaba lo que hacían. Me parecía que tenían algo interesante y era que le metían mucha electrónica a sus canciones. Me parecía que Kevin Rosdell era muy buen cantante. Me encantó siempre Bush. Inclusive hace poco vi que se iba a presentar en concierto por aquí en Miami, donde hoy vivo. Y estuve animado para ir a verlo, pero fue cuando se presentó todo esto que estamos viviendo hoy día. Y pues me quedé con las ganas de ver a Bush. Esperemos que después más adelante lo logre. Pero en el mundo del alternativo, del grunge, esta fue una banda discriminada. Bush. No sé si se acuerda de ese grupo, Juanito. Claro, me gusta Bush, me gusta el sonido de guitarra, un toque sucio para mí. Quiero leer un mensaje que es muy interesante. A mí me saca de quicio los metaleros puros y blaqueros que se creen dueños del metal y de la música y critican a las bandas glam, thrash y hard rock, olvidando que Anthrax alguna vez se mezcló con el hip hop. Ese género del metal también es un género muy purista, por decirlo de alguna manera, pero claro que recuerdo son muy a Bush, estrictos los amantes del metal. Bush, yo pienso que Bush debió haber tenido mucho más éxito del que tuvo, y es una curiosidad muy bonita. Ahí se confirma su teoría de que los ingleses no se tragaron el grunge, en su tierra no hicieron nada, pero en Estados Unidos funcionaron, ¿no? Bush. Sí, le fue muy bien en Estados Unidos. En Inglaterra no le paraban mucha bola cuando iban. Inclusive los medios los negaban. Pero bueno. Muy bien. Juanito, le dejo turno para otro pecado culposo suyo. Sí, señor. Tengo un pecado culposo con una banda que tiene el apellido del cantante y fundador. Una banda que publicó su primer álbum por allá en 1982 que se llamó Breaking the Chains. Una banda que tiene uno de los guitarristas que está en mi top 5. Una banda que tiene uno de los guitarristas más grandes que entregó la historia del rock, no solo de los 80, sino de la historia del rock. Se llaman Dokken. ¿Cuántas canciones de Dokken conoce usted, Alberto Marchena? Dígame. Yo me conozco tal vez un par de canciones de Dokken. Me acuerdo perfecto de Alone Again, que fue como su single La que todo el mundo conoce. La que todo el mundo conoce. Sencillo. La que todo el mundo conoce. Y la otra que me acuerdo de Dokken, espéreme, me acuerdo cómo se llama la otra de Dokken. Pero no es que se me venga de entrada a la cabeza, le quiero decir. Me toca pensarla. ¿Cuál era la otra de Dokken? Just Got Lucky, creo que tenían una. Just Got Lucky es del Tooth and Nail, sí señor, y también fue un sencillo. Dokken comenzó con Breaking the Chains, luego grabaron el exitoso Tooth and Nail, donde está Alone Again y Just Got Lucky. Luego grabaron un álbum perfecto de comienzo a fin que se llama Under Lock and Key. Luego hicieron el Back for the Attack en 1987. Eran tan exitosos que Hollywood los llamó. El tema central de Pesadilla sin fin 3, Dream Warriors, es de Dokken. Se llama The Dream Warriors. Dokken es una banda que tuvo un éxito relativamente mediano, pero es una banda que tuvo todo el talento del mundo para ser supremamente exitosa y grande. Pero no, se quedó en un nicho muy reducido
para los que amamos a los buenos guitarristas y a los buenos cantantes en el nicho del rock duro, y de ahí no pasó. Es una banda que el álbum más exitoso de Dokken se llama Back for the Attack y alcanzó a vender, pero luchado, 1 millón de copias. Mientras que Motley Crue, por ejemplo, de cada uno de sus álbumes mínimo vendía 2 millones de copias. Ese es otro placer culposo. Vuelvo y explico el por qué placer culposo. No porque no sean buenas bandas, sino porque son bandas que comercialmente no funcionaron, no fueron tan grandes como debieron ser y hasta pasan desapercibidas. O sea, Dokken no va a estar en ningún listado de Rolling Stone nunca, pues, eso se lo aseguro. Yo le voy a dar otro, grandes bandas de los le voy a dar otro pecado culposo y sé que muchos van a saltar y me van a decir, oiga Marchena, ¿cómo se le ocurre decir que este artista es un pecado culposo? Pero sí, es un pecado culposo y me agarro al mismo comentario de Juan. Cuando nunca vamos a ver este personaje haciendo parte del rock, del Hall de la Fama del rock. Cuando los que aman a Pink Floyd y aman a todas esas bandas clásicas y geniales del rock, uno dice que le gusta este grupo, este artista, lo miran uno como raro, como, por favor. Pero en medio de todo, aunque muchos van a rechazar lo que voy a decir, Marilyn Manson es mi pecado culposo. Digamos que Manson sí fue exitoso, ¿vale? Es tremendamente exitoso, ¿vale? Y sí ha tenido portadas... y sí ha tenido portadas de Rolling Stone y ha tenido todas las portadas del mundo, pero... Y muchos sencillos, la radio lo ha movido, por ejemplo. Y toda la radio y todo, pero sí, digamos que Marilyn Manson sí, para muchos es un pecado culposo porque un tipo que se disfraza, que supuestamente tiene cuentos que se quita una costilla para practicarse sexo oral, que supuestamente, bueno, pero sí es pecado culposo. Muchos de los rockeros estilizados consideran que Manson es un pecado culposo y lo miran como raro, pero Manson, hay que decirle, fue un tipo que nació de la mano de Trent Reznor de Nine Inch Nails y el Anticristo Superestrella, a pesar de ser un disco explosivo y controversial en todo su contenido, es un muy buen álbum. El Mechanical Animals es un álbum espectacular. Lo que pasa es que toda esa caricatura que creó Manson a su alrededor hizo que tal vez los puristas del rock lo rechazaran. Y por eso usted nunca va a ver... Pero que le funcionó comercialmente, ¿no? Comercialmente fue exitoso. Fíjese que no es el caso de Dokken o de Rat, que este tipo fue muy exitoso en su momento y todo el mundo hablaba de Manson, pero siempre había gente que... O sea, usted no va a encontrar nunca un fanático de Pink Floyd que le va a decir que le encanta Marilyn Manson. O sea, a los puristas no les gusta Marilyn Manson. Y yo me acuerdo cuando a mí me gustaba Manson y yo tenía amigos míos puristas que decían, uy, nada que ver, un tipo que se disfraza y que se pone trajes de marciano y toda la historia, para nada. Y me parecía que era un tremendo artista y un tremendo músico. Lo que pasa es que toda esa parafernaria que ponía a su alrededor hacía que la gente lo mirara tal vez con no tanto respeto como si otros artistas. Por eso para mí Marilyn Manson de alguna manera es un poco pecado culposo. Me voy a devolver a los años 70. Le voy a preguntar por un par de canciones. Este sí es un pecado culposo total, vuelvo y digo, no por talento, porque tienen todo el talento del mundo, sino porque nadie los conoce. ¿Usted ha oído una canción que se llama Sign of the Gypsy Queen? Sí, ¿de quién es que es? ¿Usted ha oído una canción que se llama Just Between You and Me? Claro, eso es April Wine. April Wine es la banda. Canadiense. ¿Cuántos aparte de usted conocen a April Wine? Le pregunto a los del Instagram, ¿cuántos de ustedes conocen una banda canadiense que se llama April Wine? O sea, vino de abril. April Wine. ¿Cuántos la conocen? No, muy es una banda, muy poca gente, Marchena. Es una banda canadiense que arrancó en el 71. Saludos a Yaro Pitro, banda... que sí reconoció, mi amigo Yaro Pitro de Cartagena, que automáticamente conoció a April Wine. Bien, Yaro. Qué buen gusto. Es un talentoso. Mándenmele un abrazo y mi saludo. Pero lo que pasa es que es un freak acá... de los 80 y esa canción fue un éxito desde comienzo de década de los 80. Exactamente. Entonces, es una banda maravillosa. Este programa va a servir mucho porque hay mucha gente que no ha oído Rat. Entonces quiero que corran a oír a Rat. Hay mucha gente que no ha oído Dokken y les gusta el rock duro. Corran a oír a Dokken y no se van a arrepentir.
Si les gusta el rock duro canadiense, corran a oír a April Wine. Y les voy a recomendar un álbum en especial, o sea, el Harder, Faster, el Power Play, el Animal Grace, son muy buenos álbumes, pero yo conocí esta banda en 1981 con un álbum que se llama The Nature of the Beast. Ahí está Sign of the Gypsy Queen y ahí está Just Between You and Me. Esta banda me la mostró un amigo que se llamaba Mauricio Montoya Botero, Bull Metal, me mostró a April Wine. Cuando él vio que a mí me gustaba el rock duro, él sacó ese LP americano y me dijo, esta banda te va a gustar. Era la primera vez que la oía, fue en 1982 exactamente. Es otro pecado culposo mío, un par de guitarristas brutales, es una gran banda canadiense y se llama April Wine. Chequeen el álbum The Nature of the Beast, la naturaleza de la bestia, y no se van a arrepentir. Yo crecí en los 80, yo me puedo considerar que soy alguien que creció en la generación de los 80 musicalmente. ¿Cuántos años tenía usted en 1980? En el 80 exactamente, ¿cuántos años tenía cuando arrancó la década? Podía tener como por ahí como podía tener como unos 12 años cuando empecé a oír música en los años 80, tal vez un poquito menos. Yo tenía 13 en 1980. Sí, entonces yo viví los años 80 con mucha pasión porque más que todo me afiebré mucho de la música de los 80. Y los 80 fue una década excesivamente comercial. Todos los discos, todo lo que pegaba era muy, muy comercial. Y digamos que a mí siempre me gustaron pues solo decirle, yo no solo soy rockero, a mí me gusta mucho el pop, me gusta mucho el dance, me gusta mucho el jazz, me gusta mucho una cantidad de estilos musicales. No soy tan solo rockero, soy muy amplio musicalmente. Y siempre había un cantante. Me consta. Sí, usted le consta. Yo me muevo en los géneros con una facilidad increíble, por suerte. Pero hubo alguien que se consideraba rockero y que, por cierto, Dave Grohl lo reconoció hace poco y que me encantaba porque era de esos rockeros como medio pop, como medio teenager. Imagínense que era como una especie como de Justin Bieber rockero, por así decir. Y yo sé que usted lo va a reconocer perfectamente. Tuvo muchos éxitos. Y me refiero en los 80 a un cantante llamado Rick Springfield. Aquí lo tengo escrito. Rick Springfield. Placer culposo. Galán. Arrancó como actor en una telenovela, ¿no? General Hospital. El tipo era australiano. Llegó, sacó unos discos en Estados Unidos que no funcionaron muy bien. Se convirtió después en actor. Y después que se convierte en actor, en el año 81, graba un disco que lo catapulta de una manera brutal al éxito. Un álbum llamado Working Class Doc. Ese Working Class Doc tenía una canción que hasta ahora todo el mundo recuerda. Son de esas canciones que cuando usted la oye, perfectamente lo ubica en los años 80. Jesse's Girl. Ese mismo álbum tuvo una segunda canción que se llamó I've Done Everything For You, que entre otras cosas fue escrita por Sammy Hagar. ¿Sí sabía esa historia? No sabía la de Sammy Hagar. Buen dato. I've Done Everything For You, que fue el segundo éxito de Rick Springfield, fue escrito por Sammy Hagar. Y por cierto es que en los conciertos que Sammy Hagar ahora hace, que siempre es benéfico, siempre Rick Springfield está invitado. Y ese disco pegó otra canción llamada Love Is Alright Tonight. El siguiente álbum pegó Don't Talk to Stranger, pegó I Get Excited. Tuvo prácticamente toda la década de los 80 teniendo éxitos. Inclusive su último álbum exitoso fue tal vez en el año 85-88. Hizo hasta una película y todo. Pero, por supuesto, este tipo nunca va a aparecer dentro de los rockeros reconocidos, ni en el rock, ni en el Hall de la Fama del Rock. Y yo no creo que haya ninguno que se atreva a decir que es... pero todos en alguna época de la vida hemos oído alguna de sus canciones. Y todos alguna vez en la vida hemos oído canciones como, por ejemplo... Jesse's Girl. Jesse is a friend. Yeah, I know he's been a good friend of mine. But lately something's changed, it ain't hard to define. Jesse's got himself a girl and I wanna make her mine. And she's watching him with those eyes. And she's... Fan total. Y seguro todos los que han tenido contacto con los 80 han oído a Rick Springfield. Y era muy rockero. Ese amor. Era muy rock and rollero, guitarrista respetable, Human Touch, Affair of the Heart, Me and Johnny. A mí me gusta mucho Rick Springfield. Y le voy a contar, Juanito. Le voy a contar una anécdota
una anécdota personal. En 1984, la que era mi novia en esa época, tengo que hablar pasito, Sí, claro, porque era es con la que está fanática, casada hoy. era fanática de Rick Springfield y ella tenía todos los álbumes. Ella fue la que me mostró a Rick Springfield y a mí me encanta la música de ese señor. Ese es otro de mis placeres culposos. Da, lo despachamos de una vez con usted. Rick Springfield, grande, chequenlo, les va a Muy gustar. bueno. En estos días me compré una colección de sus vinilos viejitos y que los tuve en la época que después los perdí y después otra vez los recuperé. Tengo prácticamente todos los vinilos de Rick Springfield y me encanta la música de Rick Springfield. Bueno, Juanito, ahora le Yo toca tengo turno cuatro suyo. álbumes. Me toca a mí. Dele. ¿Usted conoce una canción que se llama Turn Up the Radio? Si Claro. la puede ir buscando ahí para que sonemos un pedacito. Turn Up the Radio es de una banda que se llama Autograph. Autograph es una banda de rock duro de los ochentas. Mis oyentes saben que a mí no me gusta el término hair rock, ni hair metal, ni glam metal. Eso me parece despectivo. Eran bandas de rock duro. ¿Encontró Turn Up the Radio? Vea. Ahí va. Oigan qué maravilla. Pararam. Teclado. Solo de guitarra con Capi. ¿Qué tal el intro? Largo. Ahí va, ahí mejora. Póngala. Famosísimos, muy famosa esa canción. Bueno, resulta que ese primer álbum de Autograph se llama Sign In Please. Ese grupo Autograph, lo firmó Van Halen. Van Halen fue los que lo llevó a conseguir el contrato discográfico. ¿Sí se acuerda esa historia? y se los llevaron de gira. Ellos Claro, para estuvieron en abrir. la gira con Van Halen del 1984 y les iba muy bien. También se los llevó de gira Kiss, también se los llevó de gira Motley Crue. Ese fue el único año importante de Autograph, que tienen muy buenos álbumes como That's the Stuff, Loud and Clear y Buzz. Pero ese año, aparte de las giras con las bandas ya mencionadas, Hollywood metió un par de canciones de ellos en una película que se llamó Admiradora Secreta, Secret Admirer, que es una película de esas de adolescentes de los 80s, y la banda despegó, pero repito, fueron famosos del 84 al 86. Ese es otro de mis placeres culposos. Tienen un guitarrista maravilloso, el baterista murió trágicamente muy joven, y ahora están nuevamente, grabaron un álbum y están de gira, pero si quieren chequear un buen álbum de rock duro, oigan Autograph, 1984, Sign In, Please, y no se van a arrepentir. Ese es otro de mis placeres culposos. El siguiente placer culposo mío está dedicado al rock en español. Digamos que tengo ciertas cosas de rock en español que me gusta. Me gusta mucho el rock en español, lo viví en su época. No soy el más fanático como otros géneros, pero me gusta. Y en el rock en español hubo bandas muy importantes como Soda Stereo y bueno, cualquier cantidad de bandas de mucho respeto. A mí me gusta, yo soy más de la tendencia del rock argentino que de cualquier otro rock. No soy tan Charlie, sí soy más Fito, soy más Calamaro. Pero en Argentina había un grupito, la verdad, por suerte no es Vilma Palma, por supuesto. Había un grupito muy exitoso. Y sobre todo en Latinoamérica fue más exitoso a veces que yo creo que en el mismo Argentina. Pero que musicalmente era flojo. O sea, como sonaban los instrumentos, como grababan, no eran flojos. Pero yo era muy fanático de este grupo. Y se lo voy a poner para que usted lo identifique. Este es mi pecado culposo del rock en español. A ver, por favor.
Los enanitos verdes. Mirando Los enanitos a la gente verdes. pasar. Sí, los Yo enanitos los vi en verdes. vivo, El extraño del Marciana, pelo yo los vi en largo vivo. y todas sus canciones, yo los he visto en vivo muchas veces y le quiero decir, Pero yo era de los que criticaban a los que les gustaban los enanitos verdes, pero me taparon la boca en el Vive Latino del 2018 porque en vivo suenan brutal. Muy bien. vea, el vivo, cuando tocaron con Hombres G, ese es ese evento. Yo estuve en México en ese concierto, en ese festival. Uy, no nos topamos. Vive Latino fue. Ah, no, mentira, yo no estuve en el Vive Latino, fui en el otro festival, el de Tecate, fue el que estuve. Y ahí estuve y usted se da cuenta que Marciano Cantero ya no canta las canciones porque no tiene voz, se las canta el de Hombres G. David Summers es el que canta las canciones. Cantero ya casi no tiene voz, solo hace coro. Pero los Enanitos Verdes fue un grupo, digamos que tuvo una época rockera chévere, pero después cayó en unas vainas más cursis que uno no se puede imaginar. A ver, Dios mío. Pero eso fue un pepazo, no se olvide. Fue un En Medellín éxito, fue pero un pepazo. esto fue lo más arjonero que pudo haber en el mundo. Esto era el Ricardo Arjona del rock en español. Entonces, sí, habían cosas Borrar interesantes de los enanitos, Arjona. pero sí es pecado Borrar culposo. Arjona. Pero, pero digamos que sí es pecado culposo del rock en español porque no fue una gran banda, pues, de mucho respeto como tal. Cuente más, Juan. Bueno, como estamos hablando de rock, se van a perder a Juan Quis cantando Miguel Bosé, porque cuando hablemos de pecados culposos que no sean rock, a mí me gusta mucho Miguel Bosé. No, yo soy Mucho. total fanático de Miguel Bosé. Todo, y tengo discos No y hay todo. noche más oscura que esta noche, No, y el no, no, frío Y sobre todo se los va discos depositando en los ochenteros y rincones noventeros. del alma. Bueno, ya tendremos otro programa hablando de eso. ¿Usted recuerda una canción que fue éxito en 1989? Claro que la recuerda, porque fue éxito en todo el mundo, incluida Colombia, Bogotá, Barranquilla y Medellín. Una canción que hizo parte de un álbum que se llama Blow My Fuse. Se llama Don't Close Your Eyes. ¿La conoce? Claro, Kick. Kicks con X. Kicks. Es una de mis bandas favoritas. Es una de mis bandas favoritas. No es que sea una banda buena y medio me guste, no. Desde el Kicks, pasando por el Cool Kids, por el Midnight Dynamite. Ese es el de Don't Blow Close Your My Eyes. Fuse. Don't close your eyes. Exactamente. Después Hot Wire, Show Business. Es una banda maravillosa que no tuvo el éxito que debió haber tenido. Solamente tuvieron un sencillo exitoso que fue Don't Close Your Eyes en 1989 y pegaron en una época en la que todas esas bandas de rock duro tenían obligatoriamente, por obligación de la disquera, una power ballad. Ellos metieron esa power ballad y fue la que hizo que ese álbum vendiera 2 millones de copias. Bueno, Pero es una gran banda. Les recomiendo ese álbum que se llama Blow My Fuse. No tiene una sola canción mala. Y el que sigue es todavía mejor. Se llama Hot Wire. Chequen a Kicks con X. Es una gran banda y es un placer culposo mío. yo vengo con un placer culposo brutal porque debo decir que este grupo es una de las bandas más odiadas del rock and roll y ellos se presentaban en sus conciertos así. Tuve el placer de conocerlos, jugar básquetbol con ellos en Los Ángeles, oír su tercer disco con ellos en el estudio, irme después de oírlo a jugar ¿Qué año? básquetbol, a hablar y comer con ellos. Y es un grupo que chistosamente nunca he podido ver en vivo porque siempre que se ha presentado no he coincidido, he viajado y que inclusive creo que en Colombia nunca se ha presentado. Pero en esta época yo viví uno de los momentos más felices míos de la radio dirigiendo Radioactiva y este grupo me dio muchas satisfacciones sonándolo en radio. Y aunque es una de las bandas más odiadas del rock, es uno de mis grupos favoritos. Limp Bizkit in the house, motherfucker. I came into this world as a reject. Look into these eyes, then you'll see the size of the flame. Falling on the past, it's burning on the flame. Everyone that burns has to learn from the pain. Hey, I think Soy un fan perdido de este. A mí me gusta ese álbum.
A mí me Me gusta encantan el muchos discos de Significant Limp Other. Bizkit. Mire, me encanta, por supuesto. Yo me siento muy orgulloso, Marchena, de un saludo que tenemos en la emisora que lo consiguió usted. Sí, El saludo es ese de fue, Fred ese Durst y ese día dice, cuando lo y, entrevisté. y el saludo lo consiguió usted y dice, What up, Colombia? I'm Fred Durst from Limp Bizkit, and you are listening to Radio Activa, the rock planet, motherfucker. Ese, Ese es uno de los mejores saludos que tenemos. ese fue el día que me fui. Muchos de esos saludos me tocó. El de Manson también lo conseguí yo. Hey, el de Manson también. Pero, por ejemplo, ese de Limp Bizkit, por ejemplo, ese sí día fue espectacular. Nos fuimos a jugar basquetbol después de oír el disco. Y me encanta, adoro Limp Bizkit. Soy un fanático. Y Wes Borland es un tremendo guitarrista. Pero la gente los odiaba. Pero a mí me encantaron. Soy un entregado fan consumido de Limp Bizkit. Y yo no me caso peleas porque acepto que no son el mejor grupo. Pero me encantan y los adoro. Yo voy a saltar a los 90s. Esta banda se la mencioné casualmente ayer o antier cuando hablamos de Neil Schon y un proyecto que tuvo Neil Schon aparte de Bad English. Es una banda de rock duro que se llama Heartline. Ah, sí, yo Es no una la tenía banda. no la conozco mucho, sí. Alcanzaron a grabar con Neil Schon 2 álbumes, Double Eclipse y el segundo. Ese primer álbum del 92 vuelvo y repito, yo respeto mucho los gustos, pero si usted que me está viendo y me está escuchando por Spreaker, le gusta el rock duro, le gustan los guitarristas virtuosos y las buenas voces rasgadas y hard rockeras, tiene que ir a comprar o al menos descargar y escuchar un álbum que se llama Double Eclipse, Eclipse doble, de una banda que se llama Heartline. Y se va a enamorar porque tiene canciones como Life's a Bitch, Doctor Love, Rhythm from a Red Car, Hot Cherry, Taking Me Down. Es una banda absolutamente maravillosa. Es un placer culposo que tengo, pero he tenido que comprar ese álbum 3 veces porque me lo he gastado, Marchena. Hay épocas en las que me monto en el carro y ¿qué oigo? Heartline. ¡Boom! Tienen que oír ese álbum. Y usted también. Es un rock duro muy bien hecho. A usted que le gusta tanto Neil Schon, por ejemplo. Voy a oírlo. Chequéelo. Voy a hacer la tarea. Heartline, Double Eclipse. Vea, Sí, otro pecado culposo mío, porque yo digo que yo soy a mí me gusta mucho el pop. Y este grupo mucha gente lo considera como pop, pero realmente otros como rock, pero es como esa época del New Wave de los ingleses. Soy fanático, tuve el chance de entrevistarlos en New York hace algunos años atrás. Tengo en mi casa una foto firmada por ellos. En esa época me daba pena tomarme fotos, hoy me arrepiento porque soy muy fan de ellos. He tenido el chance de poderlos ver. Mentira, son de esos grupos que no he podido nunca ver en vivo. El día que se presentaron en Bogotá me metieron en una reunión de la compañía y no pude verlo. Soy fanático de ellos, me gustan sus discos. Es el vinilo por el que más he pagado en toda mi vida. Pagué como 60 o 70 dólares por ese vinilo de grandes éxitos. Y soy muy fanático de esta banda de los 80 que muchos pueden considerar dentro del rock o no. A ver si lo ubica. Duran Duran. Muy fan de Duran Duran, pero muy fan de todos sus discos. Después cuando hicieron en los 90 Come and Dumb, Ordinary World, cualquier cantidad de canciones. Tuve el chance de entrevistarlos, conocerlos, tengo esa entrevista guardada y grabada. Y pues usted nunca los va a ver que entren al Hall de la Fama del Rock. Eran muy vistosos, con grandes videos, era la época de MTV, muy fashionistas todos. Solo tienen una cosa que los críticos sí respetan mucho. Su bajista, John Taylor, está considerado como uno de los 20 mejores bajistas. En muchos listados se lo encuentra. Además porque es el más pinta de todos. Pero realmente John Taylor es un tremendo bajista y es lo que normalmente rescatan de esa banda, que soy un fanático empedernido de Duran Duran y es un pecado culposo mío. Me gusta Duran Duran, me gusta el álbum Rio, me gusta Hungry Like the Wolf, me gusta The Reflex, me gusta Save a Prayer, me parece una canción absolutamente maravillosa. Me gusta Notorious, The Wild Boys, hasta lo que hicieron en los 90s cuando volvieron con un guitarrista que era de apellido Cucurulo. Warren Cucurulo. ¿Cómo se llaman ese par de canciones? Come and Done y Ordinary World. Y Ordinary World, que fueron muy exitosas. Me gusta mucho Duran Duran, pero voy a contar una anécdota. Yo entrevisté a Stephen Pearcy de Rat, el cantante de Rat. Yo lo entrevisté.
Porque yo vi una entrevista en MTV en 1985, en donde le preguntan a Simon Le Bon. Yo en el 85 tenía 17 años, Marchena, era un adolescente. Y Simon Le Bon dijo en MTV, cuando le preguntan por el hard rock y por bandas como Rat y Motley Crue. ¿Sabe qué dijo Simon Le Bon? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Míreme la boca. Hizo así. Banditas de medio pelo que no tienen ni la mitad del talento que tengo yo solo en esta banda. Es que Simon Le Bon tiene un ego frase- grande. Y esa frase fue lapidaria. Terminó la entrevista en MTV diciendo: Duran Duran le declara la guerra al hard rock y al heavy metal. Yo a mis 17 años de edad lo odié con toda mi alma. Eso se lo conté a Stephen Percy cuando lo entrevisté. Y Stephen Percy me dijo, sí, Simon Le Bon era un tipo muy arrogante. Yo una vez le pedí una fotografía en Nueva York, siendo yo famoso con Rat, y me la negó. No se quiso tomar la foto conmigo, pero a mí también me gusta Duran Duran. Bueno, muy bien. Sigo Estamos ya yo. cerrando esta primera hora. Vamos bueno. a hacer como quien dice mi corte para poder cambiar a la segunda hora en Spreaker. Y cuando retornemos vamos a leer unos que nos hacen falta y vamos a leer de los oyentes que tienen unos súper interesantes. Por ejemplo, rapidito, Andrés Eduardo Ormaza tiene uno que estoy de acuerdo, que también mucha gente se burla de ellos y es de su onda, Stryper. Stryper es de los 80s. Tenían un guitarrista respetable que era Oz Fox, pero el álbum más exitoso se llamó To Hell with the Devil. Claro, esta era una banda de rock, de hard rock, pero cristiana. Cristiana. Y el cantante Matthew Sweet era un tremendo cantante. Y el baterista Robert Sweet, que era su hermano, es uno de los grandes bateristas, pero eran como el lado opuesto a lo que era Motley Crue. Motley Crue, Shout Out the Devil, Stryper, To Hell with the Devil. Pero a mí nunca me gustó Stryper. Eran cristianos, era como lo que fue POD para la época del New Metal y del Rap Metal. Era una banda cristiana. Entonces, pues mucha gente le parecía como cursi, como tal. Ahí dejo guardado. Tenía que leer ese comentario porque quería aprovechar porque ese es otro pecado culposo. Un pequeño cortecito del live de Speaker y ya retornamos para la segunda hora con todo, porque hay una lista grande. Nos falta uno que es uno de los más famosos y odiados y burlados del mundo del rock. Eso en un segundo.